Hola a todos y bienvenidos. El objetivo de la clase de hoy, reconocer que durante la República Romana los triunviratos se formaron para controlar el poder usando esta forma de gobierno. Pero antes de conocer el título de esta sesión, vamos a hacer un breve repaso de lo visto la clase pasada. En esa oportunidad fue el momento de trabajar el primer triunvirato romano. En primer lugar definimos lo que es un triunvirato. El triunvirato se refiere a una forma de gobernar que se realiza gracias a la unión de tres personas que suelen formar una alianza. El nombre nació en la antigua Roma durante el siglo I a.C., época en la que se formaron los primeros acuerdos para controlar el poder usando esta forma de gobierno. En Roma existieron dos periodos donde se utilizó el triunvirato como método de gobierno. El primero ocurrió entre los años 60 y 53 a.C. Nació de la alianza entre Craso, Pompeyo y Julio César. Esta unión nunca fue considerada legal u oficial. Más tarde, entre los años 43 y 38 a.C., Octavio, Marco Antonio y Lépido se unieron para empezar con el segundo triunvirato del territorio romano, que a diferencia del primero sí fue oficial. Bueno, a continuación vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Hoy nos corresponde hablar del segundo triunvirato romano. El segundo triunvirato romano aconteció entre los años 43 y 38 a.C. Bien, donde sus máximos representantes fueron Octavio, Marco Antonio y Lépido, que se van a unir para empezar, ¿cierto?, este triunvirato del territorio romano de manera oficial. Bueno, si ustedes recuerdan, en el primer triunvirato fue Julio César quien sobrevive a a los otros triunviros. Julio César logró estar en el poder 10 años, ¿verdad? Y bueno, como lo vimos en la clase anterior, Julio César, él fue asesinado, ¿verdad? Y por supuesto que generó otro vacío de poder tras su muerte. Y esto provocó de que se volviera a utilizar el triunvirato como una forma de gobierno en Roma. Bien, eh, en esta oportunidad fue una unión reconocida legalmente entre Marco Antonio, Octavio y Lépido. Recuerden que Roma estaba pasando por una grave crisis social, política y económica. Y como lo señalamos, ¿cierto?, la clase anterior, esta forma de gobernar entre tres eh, se realiza con esta necesidad de poder controlar el poder utilizando esta forma de gobierno llamado, ¿cierto?, triunvirato, ¿verdad? Eh, la idea, ¿cierto?, como lo señalamos la vez anterior, es formar acuerdos entre estos tres gobernantes para poder traer estabilidad a la crisis económica, política y social que estaba eh, atrapando, ¿cierto?, a Roma. Ahora debemos tener muy claro de que estos triunviratos estaban abocados a terminar con la República. Y como lo dijimos también en la clase anterior, aquí existe una desconfianza generalizada, a pesar de que existe una alianza entre tres gobernantes. Cada uno de ellos tiene siempre la esperanza de poder tener el control de Roma en sus manos, cada uno por separado. Bien, recuerden de que esto de poder administrar, de poder tener el control político, el poder en Roma, mm, fue, cierto, una de las más grandes anhelos del romano. Bien, por lo tanto,
esta posibilidad de que en algún instante cada uno de ellos pudiera ostentar el poder de Roma sin la ayuda de los otros dos era algo latente. Por lo tanto, siempre hubo desconfianza entre ellos. Lo mismo ocurrió con el primer triunvirato, ¿ya? Y por supuesto que en el segundo triunvirato romano también se vivió esta desconfianza, ¿ya? Tener presente que tanto Marco Antonio como Octavio Lépido, a pesar de que formaron una alianza, eh, siempre existió esta eventual posibilidad de que el poder lo pudieran tener acceso al poder eh, de manera individual, ¿ya? Sin la ayuda de los otros. Y aquí vamos a ver de que ellos fueron capaces, ¿cierto?, de realizar muchas cosas para alcanzar el poder, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Muere Julio César, ¿cierto? Fue el último bastión del primer triunvirato. Esto, por supuesto, que provocó caos, vacío de poder nuevamente en Roma. Por lo tanto, ¿cierto? Esto generó de que volviera a utilizarse el triunvirato como forma de gobierno en Roma. Y como lo señalamos en esta oportunidad, fue una alianza o una unión que se reconoce, que es legal y que, ¿cierto?, ocurre entre Marco Antonio, Octavio y Lépido. Ellos legislaron, escribieron leyes, son tres figuras de este periodo que alcanzaron acuerdos para unir fuerzas en la lucha contra la República Romana. Bien, bueno, Marco Antonio y Lépido, ellos fueron, dentro de este triunvirato, fueron dos reconocidos romanos muy importantes, sobre todo durante el gobierno de Julio César, y como después de la muerte o el asesinato de Julio César volvió a haber un vacío de poder en Roma, tanto Marco Antonio como Lépido, al tener un vínculo con Julio César, eran amigos, ¿verdad? Con el antiguo político militar romano, estos triunviros decidieron tomar acciones contra los responsables de la muerte de Julio César, ¿ya? Y al igual que contra todos los que se mostraron contrarios a las ideas de Julio César. Recuerden que Julio César era un tribuno de la plebe. Eso quiere decir de que este cargo que se le entregaba el Senado significaba de que Julio César tenía mucha cercanía con el pueblo, con la plebe romana, con el bajo pueblo, con la gente de esfuerzo. Bueno, este triunvirato gobernó generando terror, y bajo la premisa de que nadie podía retar ni cuestionar las decisiones que adoptaba el triunvirato, ¿ya? Por lo tanto, ellos gobernaron, estos tres triunviros gobernaron con decisión, con mano dura, y bajo su gobierno, ¿cierto?, fueron capaces de realizar, además de campañas militares, legislaron por Roma, enfrentaron esta crisis que estaba agobiando a Roma. Bien, por lo tanto, estos triunviros fueron constantemente, ¿cierto?, ganando más poder, ¿ya? Dentro del territorio romano. Eh, Incluso más poder que el que le otorgaba el Senado, ¿ya? Estos triunviros estuvieron sobre el Senado, tomaban decisiones propias, fueron capaces, ¿cierto?, de continuar con el avance de Roma, expandiéndose, ¿cierto?, en invasiones, invadiendo otros pueblos, como lo dijimos más arriba. Este nuevo triunvirato buscó los responsables del asesinato de Julio César. Para ello detuvieron a miles de personas para llegar a esclarecer qué pasó, ¿cierto?, con Julio César. Bien, por supuesto de que vamos a ver también algunas diferencias, vamos a encontrar también diferencias entre el primer triunvirato y el segundo triunvirato. Bueno, este segundo triunvirato romano tuvo muchas diferencias en relación a la primera etapa de esta forma de gobernar que tuvo Roma. Para empezar, el segundo triunvirato, como lo señalamos más al principio, tuvo un carácter legal y oficial, lo que le permitió a los triunviros, estos 13 gobernantes, hacer leyes, promulgar decretos, realizar guerras, invadir a otros pueblos y tener más poder que cualquier ciudadano de Roma, ¿ya? Cada uno de los integrantes del segundo triunvirato tuvo a cargo un territorio
¿ya? Marco Antonio, por ejemplo, la Galia. Lépido recibió todas las tierras que estaban cercas con España. Y Octavio se hizo cargo de África especialmente, ¿ya? En un primer lugar se estableció de que el triunvirato solo duraría 5 años, ¿ya? Esto no se cumplió, ya que Octavio y Marco Antonio renovaron los poderes sin consultarle absolutamente a nadie. Recuerden de que cuando se establece este segundo triunvirato, ellos gobernaron con mano dura. Recuerden que tuvieron más poder que el propio Senado. Ellos eh, tienen presente de que este triunvirato, a diferencia del primer triunvirato, tuvo un carácter legal y oficial. Por lo tanto, este acrecentó el poder entre estos tres gobernadores. Por lo tanto, todas las leyes que ellos realizaron, sus decretos, fueron aprobados rápidamente. Al mismo tiempo, ellos empezaron, ¿verdad?, con guerras, invaden a otros pueblos. Por lo tanto, ¿cierto? Bueno, en Roma eso nunca cesó. Roma, a pesar de que estaba, ¿cierto?, bajo una crisis política, social, económica, Roma nunca cesó esto de las invasiones o esto de, ¿cierto?, de poder expandirse y continuar creciendo territorialmente. Bien, y por supuesto que este segundo triunvirato no se quedó atrás. Por lo tanto, ¿cierto? Estos tres integrantes, por supuesto que eh, realizaron invasiones a pueblos enemigos de Roma. Por lo tanto, así vemos como el poder se acrecentó, más que incluso el propio Congreso, a pesar de que los nombraron, por el Congreso los nombró cónsules, pero sin embargo ellos administraron el poder, ¿cierto?, con mano dura, con el afán, ¿cierto?, de poder ponerle fin a la República y empezar una nueva etapa para Roma. Por lo tanto, cada integrante de este segundo triunvirato, ¿verdad?, tuvo esta posibilidad, ¿cierto?, de promulgar decretos, de, de hacer leyes, eh, invadir pueblos que eran enemigos de Roma. Cada uno de estos triunviratos, como dijimos, estaban a cargo, ¿verdad?, de, de- de- de tierras que estaban dentro de los dominios de Roma. Y por supuesto que más adelante vamos a ver que este carácter que significa eh, administrar, tener un territorio a cargo, vamos a ver que más adelante le va a dar inicio, ¿cierto?, a otra etapa de Roma, que es el imperio. Bien, bueno, como señalamos, este triunvirato originalmente debía durar 5 años. Sabemos que esto no se cumplió, ya que estos gobernadores renovaban sus poderes sin consultarle, por supuesto, que absolutamente a nadie. Eh, bueno, ya llegando al final de este proceso, al final de este segundo triunvirato, al igual que ocurrió durante el primer triunvirato, esta forma de gobierno, eh, ¿cierto?, por este afán de poder que tenían estos tres individuos, eh, con este afán de poder concentrar todo el poder político, eh, fueron, ¿cierto?, presionados por el Congreso, incluso por los mismos triunviros. Lépido fue el primero que fue obligado a renunciar a dejar el triunvirato por Octavio, ¿ya? Lo obliga porque Lépido, de verdad, ¿cierto?, durante esta etapa llegó, ¿cierto?, a gobernar con ansias de poder, ¿cierto? Porque él deseaba concentrar todo el poder político. Y por supuesto de que por el Congreso y también por Octavio y Marco Antonio, ¿verdad? Fue el primero que fue obligado a dejar su cargo, porque de verdad lo que nos estaba ocurriendo era este compromiso que existía entre los tres, de que estamos hablando, ¿cierto?, de un gobierno entre tres, en donde el afán de poder no debía dominarlo. Y el primero de ellos fue Lépido, ¿ya? Por lo tanto fue obligado a dejar su, su cargo. Bueno, por otro lado, Marco Antonio él estaba enfocado a continuar, ¿cierto?, eh,
bajo también con su cargo, ¿verdad?, a traer equilibrio en Roma. Sin embargo, él, cierto, se vinculó con Egipto, especialmente tuvo una relación con Cleopatra, y por supuesto que él dejó de preocuparse de las necesidades políticas de Roma. Por lo tanto, el Senado lo declaró enemigo de Roma, ¿ya? Posteriormente él se suicida, ¿ya? Eh, Octavio, por otra parte, también él se convirtió en el único gobernante. Por ende, ¿cierto? Él fue el nuevo emperador del territorio de Roma, ¿ya? El Senado le va a dar el nombre de César Augusto, ¿ya? Por lo tanto, de este triunvirato, Octavio, él fue el que se convirtió entonces en el único gobernante de Roma. Y ya le estoy dando un avance ya de las próximas clases, porque él va a ser el nuevo emperador del territorio romano. Y por supuesto que Roma le va a dar, el Senado le dio el nombre de César Augusto. Bueno, jóvenes, ya estamos llegando al final de la clase de hoy, pero antes de despedirnos vamos a hablar acerca de la clase, de lo que se trató en esta oportunidad. Hablamos del segundo triunvirato, señalamos que este segundo triunvirato surge debido, ¿cierto?, al asesinato también de Julio César, que una vez que es asesinado César, Roma vuelve a quedar con un vacío de poder. Por lo tanto, esto significó de que el triunvirato se va a volver a utilizar como una forma de gobierno en Roma. Bueno, en esta oportunidad fue una unión o una alianza que fue legal, eh, y fue reconocida, ¿cierto?, entre Marco Antonio, Octavio y Lépido. Estas tres figuras del periodo alcanzaron, ¿cierto?, acuerdos para unir sus fuerzas en la lucha, ¿cierto?, contra la República. Por una parte, ¿cierto?, gobernaron con mano dura, buscaron los responsables del asesinato de Julio César. eh, Estos triunviratos deciden tomar siempre acciones muy, 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 eh, eh, muy radicales frente, ¿cierto?, a la situación que estaba pasando en Roma. Recuerden que estamos en crisis, por lo tanto ellos tuvieron alto poder, mucho más poder que el propio Senado, aprobaron leyes. Vemos que con el tiempo, ¿cierto?, la idea, ¿cierto?, de estas alianzas era no codiciar el poder. El primero de ellos fue Lépido, él tuvo que renunciar a su cargo. Marco Antonio tuvo alianza con Egipto, fue declarado enemigo de Roma. Y por último, dijimos, ¿cierto?, de que va a ser Octavio, va a ser el que va a continuar con el poder en Roma y se va a convertir en el nuevo emperador romano. Bien, y con esto, ¿cierto?, estamos ya próximamente a dar inicio al Imperio Romano. Bueno, jóvenes, ustedes ya tienen experiencia y tienen bien adquirido de que frente a cada sesión hay dos preguntas que usted debe responder, ¿cierto?, en cada video. La primera dice, ¿quién va a encabezar el segundo triunvirato? Dos, ¿cuáles fueron las características del segundo triunvirato? Bueno, jóvenes, yo me despido. Nos vemos en la próxima clase. Chao, cuídense.